Señoritas, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Les saluda su queridísimo profesor Moisés Enrique Ticón Alanoca, encargado del curso de física número 3. ¿Cómo están, chatos? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Listo. Página 121 de su guía. Ya mientras voy culminando, ya voy bajando la red, la guía. Por favor, vayan leyendo la página 121, por favor. ¿Ya? Listo. Listo, a ver, vamos ahora a compartir nuestra pantalla. Ya vamos a compartir nuestra pantalla. A ver, ¿qué dice? ¿Sí, sí, pantalla? A ver, ¿dónde estás? A ver, a ver, a ver. ¿Sí se nota? ¿Me confirman, por favor? Profesor, sí se ve su Sí, pantalla y se profesor. escucha bien. Muchas gracias. A ver, vamos. Ahora sí me escuchan. Creo que se ha ido un rato la comunicación. Hello. Sí, profesor. Sí, profesor. Mm, Pues, Nos, sí, pues nos están craqueando la información. Listo, vamos a ver. Entonces, profesor, vamos a ver aquí, vamos a abrir a ver, una pantallita por acá. ¿Dónde estás? Aquí estás. ¿Dónde estás? Listo. Entonces, profesor, a ver, es un circuito eléctrico. O bueno, en este caso, ¿de qué se encarga la electrodinámica? La electrodinámica es una parte de la física que se va a encargar de estudiar a la carga eléctrica o al electrón en movimiento. Eso viene a ser, ¿sí?, el concepto de lo que es la electrodinámica. Que la física 3 es una parte de la física que se encarga de estudiar, sí, que diga, es una parte, claro, una parte de la física que se encarga de estudiar. ¿A quién va a estudiar? A estudiar a lo que es, sí, la electricidad.
Si yo estudio la electricidad, profesor, entonces vamos a decir que vamos a estudiar, ¿sí? Al electrón, ¿sí? Un ratito, por favor, me esperan un rato, por favor. Listo, chatitos, me disculpan, por favor, tenía un percance. A ver, estábamos hablando de lo siguiente, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la electrodinámica es una parte de la física que se va a encargar de el movimiento de las cargas eléctricas. Ahora, antes de ir a la corriente eléctrica, chatito, nosotros vamos a ver que un circuito eléctrico, aquí está el lápiz, ya, un circuito eléctrico está conformado por lo siguiente. O sea, lo que vamos a ver aquí, chatito, es lo siguiente. ¿Qué vamos a ver, profesor? A ver, como punto número dos, ya, como punto número dos, vamos a ver qué es un circuito eléctrico, eléctrico simple, ¿sí? Entonces, un circuito eléctrico simple está conformado de la siguiente manera, ¿ya? Profesor, vamos a ver que vamos a tener aquí, ¿sí? Lo siguiente. Vamos a ver, aquí está conformado por una fuente de energía. Ya, está conformado por una fuente de energía, está conformado por un interruptor, ¿ya? Que es el que me apertura o cierra el circuito, está conformado por un cable conductor, vamos a hacer un zoom ahí, un zoom, ya hacemos un zoom para ver lo que pasa, ¿sí? Y también está conformado por todo este englobado, vamos a ver qué es este englobado, ¿ya? Listo, ahí está, listo, entonces por todo eso, ¿ya? Listo. Entonces, profesor, yo digo lo siguiente. Primeramente, profesor, un circuito eléctrico está conformado por una batería. Esta batería va a tener una polaridad, donde el más grande es positivo, el más chiquito es negativo. ¿Sí? Profesor, va a estar en función a quién? A un interruptor. Este es mi interruptor. Este interruptor se encarga de cerrar o abrir el circuito. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es cerrar el circuito. Al cerrar el circuito, profesor, lo que nosotros decimos que es en un conductor que se va a mover, se van a mover mis electrones. Entonces ahí tengo los electrones que se van a mover de un lado a otro, ¿no? Ahí están moviéndose los electrones. ¿Por qué se han movido, profe? Vamos a ver aquí. ¿Sí? Si tú te fijas, ya, yo digo lo siguiente. Todo esto tiene un nombre, ¿sí? Todo esto tiene un nombre, ya, todo esto tiene un nombre. ¿Cuál es su nombre, profesor, de todo eso? Ah, se llama
carga, carga eléctrica. ¿Sí? Profesor, pero ojo, esta carga eléctrica hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque carga eléctrica en electrostática, en la parte de electrostática, habíamos dicho que es la ganancia o pérdida de electrones. Pero en la parte de circuitos eléctricos, chato, en la parte de circuitos eléctricos, la carga eléctrica es todo aquello que consume energía, ¿correcto? ¿Qué es una carga eléctrica? Todo aquello que consume energía. Tato, ¿cuántos tipos de, por ejemplo, quiénes vienen a ser cargas eléctricas? Por ejemplo, mi foquito, ¿viene a ser una carga eléctrica? Sí. Mi plancha, ¿viene a ser una carga eléctrica? También. Mi televisión, también. O sea, todo aquello que consuma energía viene a ser una carga eléctrica. Ahora, existen tipos de cargas eléctricas. Profesor, por ejemplo, existen cargas resistivas, cargas capacitivas y cargas inductivas. La semana número 7 y 8, nosotros hemos trabajado con una carga netamente capacitiva. A partir de la semana 9, 10, 11, 12, vamos a trabajar con cargas netamente resistivas. Profesor, ¿y la carga eléctrica inductiva? Esta no la trabajamos. ¿Por qué no trabajamos, profesor, la carga eléctrica inductiva? Porque dentro del temario de la Universidad Nacional de San Agustín no nos los piden, ¿correcto? Y lo pide, por ejemplo, lo pide la UNI y la San Marcos de Lima, ¿correcto? Entonces, si postulas ahí, hay que agregar esa definición. ¿Está claro? Listo. Bueno, profesor, entonces lo que vamos a ver es eso. Ahora, mira aquí, yo digo, si por una carga eléctrica pasa una corriente eléctrica, profesor, esta me genera una caída de tensión. Al generar una caída de tensión, lo que aparece, profesor, ahora va a aparecer una intensidad de corriente eléctrica. Ahí está, ¿no? Intensidad de corriente eléctrica. Listo. Entonces, hasta ahí ese es un circuito eléctrico simple, ¿correcto? Ya. Profesor, vamos a ver aquí, ya, vamos a ver aquí que nosotros en la parte de baterías o fuentes de energía, ya, en fuentes de energía, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Fíjate, ¿sí? Listo. Entonces, profesor, yo voy a trabajar ahí y voy a decir, yo puedo tener una fuente de energía de forma paralela o también puedo tener una fuente de energía de forma serie. Entonces, profesor, vamos a ver ahí qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, profesor, tengo, ¿sí? Tengo, a ver, de forma paralela, tengo aquí, por ejemplo, paralelo. Entonces, ya, a ver, y tengo la parte de serie también, ¿ya? Vamos a ver la parte de serie. Gracias. Entonces, también tenemos de serie, ¿no? Serie, paso, no sé si es así. Listo. Entonces, profesor, vamos a ver qué es lo que pasa. Profesor, si yo tengo en serie, en paralelo, si yo tengo acá 6 voltios, aquí necesariamente también tengo que tener 6 voltios. No te olvides que existen polaridades, que el más grande es positivo, el más chiquito es negativo. Si tengo positivo ahí, al otro lado también tengo que tener positivo ahí y negativo ahí. Entonces, de esa manera se da en paralelo. Ojo, no puedo tener 5 y uno y decir que todo es 6. No, no se hace eso, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, no te olvides que en paralelo, si en un lado tengo 6, al otro debe de tener 6. Listo. Profesor, vamos a ver en este caso.
Sí, vamos a ver para serie. Le voy a dar una pila. Una pila tiene 1,5 voltios, ¿correcto? 1,5 voltios. No te olvides que tiene polaridades, ¿ya? Entonces, ya que es positivo, negativo, negativo. Listo. Y yo pregunto, chato, pregunto, ¿cuánto es la tensión entre estos dos? Ah, entonces yo voy a decir que esto vale 3 voltios. Entonces, ¿qué se deduce de ahí, chato? Deduzco algo. En serio, yo puedo sumar y restar voltajes. ¿Sí? ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿Alguna consulta, duda que tengas? Ninguna. Listo. Vamos a la Profesor, definición de... Dime, dime, hijita. ¿qué era esa L en la carga eléctrica? ¿Qué? ¿Qué era la Entonces, L en la carga eléctrica? ya, ya, ya. Entonces, la R es resistiva, ¿no? Carga eléctrica resistiva. R es resistiva. C es capacitiva y L es inductiva. A todo esto se le llama impedancia. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra consulta que tengan? Ninguno. Seguimos. Listo. 3. ¿Qué es la corriente eléctrica? Como su definición lo dice, es el movimiento ordenado de las cargas a través del conductor eléctrico. Pero voy a saltar aquí, ya, lo siguiente, chatito. Mira aquí, ya. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. 3. Estábamos viendo de lo que es la corriente eléctrica, ¿no? Corriente eléctrica. Ya, entonces, ya sabemos qué es la definición de la corriente eléctrica y vamos a decir, ¿y cuántos tipos de corriente eléctricas tenemos? Listo. Tenemos dos tipos de corriente eléctrica alterna y corriente eléctrica directa. O esta también se llama, ¿sí? Esta también se llama, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Ya. Corriente directa o continua. ¿No? En este caso es continuo. Listo. Vamos a ponerlo aquí. Azuncito. CC, corriente continua. Listo. Profesor, pregunta. ¿Quiénes vienen a ser las corrientes continuas? Es la pila, la batería. ¿Sí? Esas vienen a ser corrientes continuas y alternas. Profe, ¿y quién viene a ser corriente alterna allá? La alterna es todo lo que usamos normalmente nosotros en la red. Todo lo que ahorita, por ejemplo, está conectado a tu laptop, ¿a dónde? A la red. Esa es corriente alterna. ¿Tus foquitos con qué funcionan? Con corriente alterna. ¿Correcto? Entonces, todo normalmente la general es la alterna. ¿Sí? Pero preguntar a la Universidad Nacional de San Agustín en función a la alterna. Vamos aquí. ¿Qué me va a preguntar, no? Te va a preguntar lo siguiente. Te va a decir, se tiene una licuadora cuyo potencia es de 700 watts. Determina la resistencia interna del motor, ¿correcto? Listo. Entonces, por eso con un dato no se puede hacer nada, ¿sí? Con un dato. Pero lo que pasa es lo siguiente, que cuando nosotros ya tenemos, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos, ¿qué se llama? Conocimiento, ¿ya? O sea, por cultura general, yo digo lo siguiente. En AC, donde conectamos, ¿cuánto es la tensión? La tensión es de 220 voltios. ¿A una frecuencia de cuánto? A una frecuencia de 60 Hz. ¿Sí?
¿Por qué lo digo? Por ejemplo, en Chile la frecuencia es 50 Hz. En otros países trabajan con 224. ¿Nosotros con cuánto trabajamos? Con 2B. ¿Está claro? O más. Listo. ¿Hasta aquí alguna consulta, duda? ¿Algo más? Ninguna. Seguimos. Viene ahora como punto número 4, intensidad de corriente eléctrica. Primero, ¿qué tipo de magnitud es? Escalar. ¿Qué más podemos decir de la intensidad de corriente eléctrica? Es una de las 7 magnitudes fundamentales en el sistema internacional. Y es el instrumento que me mide la intensidad de corriente eléctrica, el amperímetro. ¿Correcto? El amperímetro. Listo. Profesor, ¿qué tiene que ser la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica? Voy a hacer lo siguiente. La intensidad de corriente es la carga por unidad de volt, y la carga por unidad de tiempo. Eso viene a ser la intensidad de corriente eléctrica. Su unidad, ¿quién viene a ser? El famoso amperio. Amper dice aquí, correcto. Esto está en denotación de inglés, ¿no? Ampere debería decir todavía, ¿ya? ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente es el amperio, ¿no? Amperios. Listo, ¿qué más? Ah, ya. Antes de seguir avanzando. ¿Qué se cumple en un circuito eléctrico? La famosa ley de Ohm. Entonces, profesor, la ley de Ohm, si yo digo, si yo tengo la corriente, tengo la resistencia, ¿qué voy a determinar? El voltaje, ¿correcto? Entonces, el voltaje que viene a ser la resistencia por la intensidad de corriente. ¿Sí? ¿Está claro? Listo, listo. Profesor, ¿qué más vamos a decir? Ah, ya. Hay que ver aquí no se ha colocado, sí, como punto número. A ver, este era el punto número. ¿Qué punto estamos? 3, 4, 5. ¿Ya? Vamos con un punto 5. En el punto 5, chato, ¿sí? En el punto 5, qué bien. Sentidos, sentidos de la corriente. Sentidos de la corriente. ¿Cuántos sentidos tenemos? Dos. Sentido real y el sentido ideal. Listo. Vamos a ver aquí que esta es una fuente de energía. Vamos a ver que aquí hay polaridades, más, menos. Y tenemos aquí una resistencia, ¿no? Obviamente, sí. Entonces, profesor, yo voy a decir lo siguiente. En la parte de real,
¿sí? El que se mueve, el movimiento es de quién? De, el movimiento viene a ser de los electrones, ¿sí? Y viene a ser el movimiento, profesor, de la parte ideal. ¿Quién se mueve ahí? Los protones, ¿sí? Entonces, profesor, yo digo lo siguiente. Si los electrones son los que se mueven, sale del negativo. Si es así, esa viene a ser la intensidad de corriente. Y en la parte ideal, ¿sí? ¿Quiénes salen del lado positivo? Entonces, del positivo. Y aquí se forma un sentido de la corriente. ¿Sí? Entonces, profesor, no te olvides que en la parte real, sí, la corriente va de menos a más y en la ideal de más a menos. Viene aquí la pregunta, ¿no? Y dice, profe, ¿y con cuál trabaja la UNSA? La Universidad Nacional de San Agustín trabaja con la parte ideal. Esto trabaja la UNSA. ¿Sí? ¿Está claro? Listo. Vamos ahora con otra parte, ¿no? El punto número 6, ¿sí? Que viene a ser lo que son fórmulas básicas de la electrodinámica. Solo que hay fórmulas básicas de la electrodinámica. Listo. Vamos a ver cuáles son las fórmulas básicas de la electrodinámica, ¿no? Mm. Entonces vamos a ir, punto número 6, fórmulas, las básicas de la electrodinámica. Listo. ¿Quién está ahí, profesor? Está el famoso Ken, Heath, Beer, Pip, ¿sí? Entonces, esas son las fórmulas más básicas. Ahora, si quieres energía, ¿a qué es igual? A la potencia por el tiempo, ¿ya? Entonces, no te olvides de eso. Listo, eso es lo más básico que te debes de saber. Ahora, vamos aquí. Profesor, ¿qué más vamos a hablar? Vamos a hablar de, sí, el tema número 7, ¿correcto? Vamos a ver el tema 7. 7. Vamos a hablar de la resistencia eléctrica. Es una resistencia eléctrica y eso lo vemos aquí, ¿no? Entonces, profesor, aquí, o la famosa ley de Poulet, ¿no? Pero antes de eso, profesor, vamos a decir lo siguiente. La resistencia eléctrica es aquella, ¿no?, que se opone al paso del flujo de electrones, ¿no? Entonces, la resistencia eléctrica es la oposición al paso del flujo de electrones. ¿Ya? ¿Qué más vamos a ver ahí? Por ejemplo, vemos que esta formulita, ¿no? Vemos esta formulita. De la resistencia es ¿quién? La resistividad longitud sobre área. Eso viene a ser la
resistencia eléctrica. Hay otro término llamado resistividad. Entonces, la resistividad es propia del material. Me indica solo si un material es buen conductor, mal conductor o semiconductor, ¿no? Entonces, vamos con eso. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna consulta, duda, trauma, denuncia, queja? Ninguna, ¿no? Ya está, listo. Profesor, si hablamos de conductores, el mejor conductor que tenemos es la plata, ¿sí? La plata es una de los mejores conductores que vamos a tener, ¿ya? De ahí le sigue el cobre, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Qué más? Listo, no hay más. Entonces, chicos, por favor, vamos ahí a la página 122. Se resuelven del problema número 1 al problema número 10, por favor. Para eso te voy a dar más o menos 5 minutos, yo creo, ¿sí? A medio minuto por problema, ¿ya? Vamos, inténtalo, por favor. Ahí están las 10 preguntas, ¿ya? Voy a silenciar para que resuelvas de todas maneras bien, ¿ya?
Listo, yo creo que ya está. Sí, ya todo se ha resuelto. Sí, vamos a ver, ¿ya? A ver, vamos a ver las preguntas. Pregunta número. A ver, vamos a ver aquí. ¿Dónde era esto? Acá creo que era. No, no era ahí. Listo, bueno, acá no tienes para. Ah, aquí ya la creo. Sí, aquí era. Ah, no, no, no hay, no hay, no hay. Ya, me importa. Seguimos. A ver, atentos por favor. ¿Ya? Entonces el profesor dice, seleccione con verdadero o falsedad, según lo que se ha enseñado, ¿no? Dice, el sentido convencional, ¿qué es convencional? La parte convencional quiere decir que es ideal, ¿no? Lo ideal. Ya va de más a menos, verdadero. La corriente siempre va de más a menos. Date cuenta que la figurita, yo tengo aquí la batería, siempre sale del más y va al menos, ¿no? Ese es el sentido ideal, ¿ya? Listo. Verdadero. La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de las cargas. Verdadero. La corriente eléctrica se mide con el amperímetro. Verdadero. Entonces, profesor, nuestra respuesta, ¿quién viene a ser? La D. Todas son verdaderas. Listo, vamos. Dos. El metal mejor conductor de la electricidad, ¿quién es? La plata. La plata es el mejor conductor que tenemos. ¿Sí? Listo. 3. ¿En qué caso la resistencia de un alambre será mayor? Vamos aquí, ¿ya? Habíamos visto la parte de resistencia eléctrica, ¿ya? Y vamos a ver que en resistencia eléctrica, ¿qué viene a ser, profesor? Viene a ser lo siguiente. La resistencia es igual a la resistividad longitud sobre el área. Entonces, la ley de Poulet, ¿qué me dice? Me dice lo siguiente. ¿Ya? Dice que una resistencia va a depender de cuatro parámetros, ¿correcto? Cuatro parámetros, ¿sí? Cuatro parámetros. Es lo que dice la resistividad. ¿Cuáles son, profesor? Vamos a ver. Fíjate que la resistencia depende del material, ¿sí? Material, o sea, de la resistividad. Depende también de quién, de su longitud. Depende también de quién, de su área transversal. ¿Y de quién depende también? De su temperatura, ¿correcto? Temperatura, listo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso, profe? Mira, vamos a ver lo siguiente, que la resistencia es directamente proporcional a su longitud, inversamente proporcional a su área y directamente proporcional a su temperatura. ¿Cómo se representa esto? De la siguiente manera. A mayor longitud, mayor resistencia. A menor área, mayor resistencia. A mayor temperatura, mayor resistencia. ¿Está claro? Entonces, de esa manera nosotros hacemos lo que es la resistencia. Entonces, yo agarro y digo, a ver, ¿en qué caso la resistencia de la lana será mayor? Ah, chévere. ¿Cuándo es mayor? Cuando aumentamos la longitud, disminuimos el área y aumentamos la temperatura. Entonces, disminuye la longitud, falso. Escogiendo alambres gruesos, falso. Enfriando el alambre, falso. Estirando el alambre a finos hilos. Listo, esa viene a ser mi respuesta, la alternativa D, ¿correcto? Listo. Envolviendo, profe, pues envolver no me modifica ninguno de los parámetros del conductor, ¿sí? 4. Señale ¿no? Las afirmaciones ciertas. La resistencia eléctrica es la oposición al flujo de cargas verdadero. Esta es la única que va a ser, creo, verdadera. Dice, los metales buenos conductores no presentan resistencia. Falso. Todo metal o todo conductor siempre tiene una resistividad, por muy pequeña que sea, pero la tiene. ¿Correcto? La resistencia eléctrica se mide en amperes. Falso. Se mide en ohmios. ¿Correcto? Ya se mide en ohmios. Listo. Entonces, ¿quién es mi respuesta? Solo la 1. Listo. 5.
Si aumentamos si aumentamos la temperatura, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta. ¿Listo? Listo. 6. En un circuito los electrones fluyen por toda la batería y por el circuito. No te olvides que salen de la batería y no pasa por el conductor y por la carga eléctrica, o sea, por todo el circuito. Listo. 7. Si conectamos 3 bombillas en serie y una de estas se funde, las otras dos, ¿qué pasa? Se apagan. ¿Cómo es esto, profesor? Vamos a ver esto, ¿ya? Y la otra. 8. Cuando una de las 3 bombillas se conecta en paralelo, se funden las otras. ¿Qué pasa? Siguen encendidas, ¿correcto? A ver, vamos a ver eso, ¿ya? Listo. Vamos a ver el cachito de arriba. Vean el cachito de arriba. Aquí. Ahí vamos a ver, ¿ya? Listo. Entonces, profesor, yo voy a tener lo siguiente. Si yo tengo una bombilla, ¿sí? Ahí una bombilla en serie, ¿sí? Ahí está mi fuente, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que va a pasar es lo siguiente. Si viene la corriente por este lado y esta se elimina, es circuito abierto. Quiere decir que este está apagada. ¿Sí? Está apagado. ¿Por qué? Porque no hay circulación de la corriente. Sin embargo, profesor, en un circuito en paralelo, ¿sí? Paralelo, tengo ahí mis dos foquitos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿yo qué digo? Ah, chato, mira, la corriente viene por este lado. Si esta se quema, ¿sí? ¿Qué pasa? La corriente circula por el otro. Entonces, acá que está, ¿cómo está este foquito? Está encendido, ¿correcto? Eso viene a ser la parte en la parte de serie paralelo. ¿Ya? Un termostato, una resistencia va variable, ¿sí? Y lo hemos visto en lo que es Puente Winston, ¿sí? Lo hemos visto en capacitancia, ¿no? Si se cumple que el producto de sus inversas son iguales, la corriente por resistencia 5 no hay circulación, o sea, la corriente es cero, y este es pues un puente Winston balanceado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la alternativa E, ¿correcto? O sea, todo. Entonces, por favor, culmina con la parte de problemas para que te puedas, ¿no? Podamos seguir avanzando, ¿ya? Listo, nos quedamos ahí. Cuídense, que tengan una linda tarde. Arrivederci, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Chao, chatitos, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Cuídense, chatos, cuídense, cuídense. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profesor.